Práctica. Bueno, bien. Nos metemos con información, ¿les parece? En realidad con protagonistas, porque lo vamos a saludar a Gonzalo Pérez Álvarez, está en contacto con nosotros ya y en comunicación, es investigador del CONICET. Vamos a hablar de, bueno, el contexto, pero más vinculado a lo integral, digamos, como la cuestión que a todos nos afecta hoy, ¿no? Que es que nos falta guita, a las mayorías, sobre todo a los trabajadores promedio, digamos, cómo va afectando otras cuestiones, ¿no? Vinculadas a la vida en sociedad, a nuestra vida cotidiana, al entramado social en general. Está bueno poder analizarlo con alguien que sabe en serio, como Gonzalo, que está en línea con nosotros, así que lo saludamos. Gonzalo, ¿cómo va? Buen día. Facundo con Lourdes, Maru y Nico te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos Muy bien. y a Bueno, todas. nada, queriendo escucharte un poquito y analizar juntos, ¿no? Este contexto que empieza en lo económico, pero nos va afectando en otro tipo de sentidos y en realidad, nada, la sociedad en general. ¿Vos cómo lo estás leyendo a partir de lo que viene sucediendo? Sí, con enorme preocupación de una serie de procesos, digamos, de largo plazo que se vienen desarrollando en Argentina, que uno, mira, justo ayer conmemoramos un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, y cuando uno hace, digamos, cuando cualquier investigador en realidad hace las series largas de transformación estructural de la sociedad argentina en términos de aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, ese momento histórico uno puede ir desde el Rodrigazo de 1975 y especialmente lo que fue el primer año de la dictadura militar, que fue un año tremendo para la clase trabajadora, no solo en términos de lo que más se sabe, ¿no? De desapariciones, torturas, persecuciones, sino de transformación de las condiciones de vida, ¿no? A partir de ese momento hubo un aumento exponencial de lo que era la pobreza y la desocupación tradicional en Argentina, sobre todo de la pobreza en ese primer año, o sea, hubo una enorme redistribución regresiva del ingreso, lo llamamos en términos técnicos, o sea, los que más ganaban pasaron a ganar mucho más y los que menos ganaban pasaron a ganar mucho menos. Y eso genera una transformación estructural del país que se consolidó lamentablemente durante los años de democracia y de hecho no solo se consolidó sino que se fue agravando. Entonces nosotros hasta los años 70, 73, 74 teníamos una sociedad donde el índice de pobreza tradicional estaba en torno al 5%, donde en general solo era pobre el que era desocupado, y muchas veces la pobreza era una cuestión coyuntural, ¿no? Que por alguna situación te habías quedado sin laburo, o por alguna enfermedad o demás, y ahí caías coyunturalmente en la pobreza, pero una vez que conseguías un trabajo, lograbas salir de la pobreza, lograbas hacerte tu casita, ¿no? Un poco lo que son las historias, no sé, yo tengo 40 y pico, imagino que las historias de la mayoría de los papás de quienes están en la radio, de los abuelos, digamos, esta historia, ¿no? De poder hacerse su casita con su propio laburo, de poder proyectar una familia. Bueno, esa realidad es la que en estos años, digamos, desde la dictadura, pero consolidado lamentablemente en los últimos años de democracia, pero de una democracia profundamente injusta, ha ido cambiando, ¿no? Y ahí tenemos algunas cuestiones estructurales que realmente van dibujando una sociedad muy compleja, ¿no? Una es que empiezan a aparecer cada vez más consolidados la dimensión de gente que tiene trabajo pero que es pobre, o sea que con el trabajo no le alcanza para vivir, ni siquiera bien, ¿no? No le alcanza para vivir, porque la pobreza es eso, que no te alcanza para vivir. Y la indigencia es que no te alcanza ni siquiera para comer, ¿no? Ahora en los últimos años, en este último, con el enorme ajuste que provocó el gobierno de Milei, está empezando a aparecer otra dimensión trágica, que es gente que tiene trabajo y que no le alcanza ni para comer. O sea, eso por primera vez en nuestra historia, ¿no? Gente que tiene trabajo, que tiene hasta trabajo en blanco y que empieza a estar por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Esto tiene que ver con la falta de recomposición del salario mínimo vital y móvil en los últimos años que el gobierno nacional se ha negado. Y sumado a eso, hay otra cuestión que es muy tremenda, ¿no? A ver si la logro explicar muy breve, que es tanto los que están más abajo de la pirámide social, los que están en peores condiciones, como los que están más arriba, no se ven conmovidos ni cuando hay crecimiento económico ni cuando hay recesión. Lo trato de explicar mejor, ¿no? Los que están peor, ni cuando hay mejora económica, logran salir de una situación trágica en la que ya están sumergidos por condiciones estructurales, por ciclos de pobreza, porque no tuvieron acceso a la cultura, además. Y los que están mejor en nuestra sociedad, esa
capa ínfima pero muy poderosa, que son en gran medida los que manejan el poder, su riqueza sigue aumentando hasta cuando hay caída económica. Entonces no les importa que haya caída económica. Sus condiciones de vida se sostienen y hasta a veces ganan más cuando hay recesión económica que cuando hay crecimiento. Entonces esas son condiciones estructurales de una sociedad muy complicada que se viene consolidando en los últimos años. Perdón si es muy negativo el comentario. Es que vos sabés que la semana pasada analizábamos un poco eso, ¿no? Decíamos que hay mucha gente que estaba un poquito por encima de la línea de pobreza y que hoy se ha caído, muchos que estaban en condiciones de pobreza y que hoy cayeron a la indigencia, pero el que está arriba del todo no cayó a ningún lado. Entonces lo único que está pasando es que esa brecha entre el que sí y el que no, el que tiene y el que no tiene, se hace mucho más extensa, mucho más ancha. Porque hay gente que va cayendo hacia el escalón inferior de la pirámide, pero el que está arriba del todo se mantiene ahí. Tal cual, y con una lógica casi de esta idea que a veces nos surge, ¿no?, en la comunicación cotidiana o en la cosa más popular, de que esta idea, no sé, de que viven en otro país. O sea, en términos estructurales, desde hace unos años empezó a pasar que es así, digamos, porque hay gente que quizás tiene propiedades en otros lugares del mundo, que quizás tiene cuentas en bancos de otros lugares, y que su realidad económica no está condicionada por la realidad de quienes interactuamos día a día en la misma sociedad. Entonces, lo que te decía un poco, ¿y por qué es muy grave? Porque son los que tienen el poder real, son los dueños de las grandes empresas, son los que, como dicen muchos economistas, votan día a día, ¿no? Nosotros votamos una vez cada 2 años y una vez cada 4 a quien nos va a gobernar en el Poder Ejecutivo, y ellos votan día a día en el mercado. Bueno, esos que votan día a día en el mercado, que tienen esa dosis enorme de poder, realmente están desconectados de la realidad de nuestra vida económica diaria. Y bueno, y eso complejiza mucho, porque entonces realmente no les importa, o como, no sé si se acuerdan que un dueño de una poderosa empresa de supermercados regional acá en la Patagonia, para no nombrarlo, dijo hace un tiempo, pues en una coyuntura de inflación importante, riéndose cuando le preguntaron qué hacían ante la inflación, y dijo, remarcamos todos los días, porque muchas de esas empresas han ganado más en coyunturas inflacionarias, porque claro, tienen capacidad, tienen ahorro y logran salir de esas situaciones de crisis hasta incrementando sus ganancias. Claro, algo parecido pasa con la clase política, ¿no? Un tema que analizábamos mucho antes de las elecciones. Yo siempre decía esto de que los políticos son personas que tienen que resolvernos problemas que en general ellos nunca tuvieron. Habrá excepciones, ¿no? Pero digo, o que hace mucho que no tienen. Entonces, si pasa lo mismo con los empresarios, con los que manejan el poder, es muy difícil que exista esa empatía o esa posibilidad de entender qué le pasa al que está mucho más abajo, que en definitiva somos la mayoría. Sí, coincido. Cuando uno mira, por ejemplo, la composición de la Cámara de Diputados y aún más de la Cámara de Senadores, y lo mismo uno podría hacerlo para los ministros, no solo del actual gobierno, sino también de anteriores, en general se va a encontrar con gente que tiene una importante riqueza, ¿no? No vemos, por ejemplo, si uno hiciera la comparación de la Cámara de Diputados o de Senadores, que debería ser representativa de nuestra sociedad, y piensa, ¿cuánta gente hay que viva como vivo en yo, las mismas, de origen, en las mismas condiciones que vive la gran mayoría de nuestra sociedad? Y la verdad es que debe haber, yo me animo a decir que debe haber 2, 3 personas en la Cámara de Diputados que viven como el 50, 60% de nuestra sociedad, o que vivían, ¿no? Porque bueno, uno diría, una vez que llegan a ser diputados, ganan un sueldo mayor, que yo hasta creo que eso es correcto, ¿no? Porque bueno, tienen una obligación. Claro, pero ya vienen, digamos, en una trabajo situación más ventajosa. Claro, pero sí, yo creo que de hecho ahí hubo un acierto en ese uso que Milei en realidad retomó de Podemos, de una expresión de izquierdas de España, que es la idea de que acá se había conformado una casta política, ¿no? Y bueno, creo que eso es también una de las cosas que hay que cambiar en nuestro país. Gonzalo, ¿cómo afecta esta situación que venís describiendo a otro tipo de situaciones o de realidades cotidianas, ¿no? de cada familia? El otro día decíamos, bueno, pensar en la educación. Claro, es muy difícil con
papá y mamá trabajando todo el día en 2 o 3 laburos para poder mantener la familia, que estén detrás de los chicos para ver cómo les va en el colegio y que vayan mejorando. Situaciones de violencia o inseguridad, cómo se ven afectadas por la frustración que tiene la gente todos los días porque ya no le alcanza. Hay otras cuestiones de nuestra vida cotidiana que están siempre atadas a cómo nos va en el bolsillo. No, totalmente. En realidad, claro, la economía es una dimensión estrictamente social, ¿no? De nuestra vida, diría que es la primera dimensión social de nuestra vida, ¿no? Y hay una gran trampa de los economistas, especialmente de quienes, o de algunos economistas, especialmente de quienes son parte de lo que podríamos llamar la escuela neoliberal o la escuela austríaca, que es pretender que la economía es una ciencia dura, una ciencia no social, y es justamente la primera dimensión de lo social. O sea, lo primero que tenemos que hacer cuando somos arrojados al mundo es ver cómo conseguimos los medios de subsistencia, y eso es en definitiva la economía. Entonces sí, cuando se complejiza ese cómo conseguir los medios de subsistencia, se complejiza toda la vida social. Cuando tenemos que trabajar más horas porque no alcanza el salario, son menos horas que podemos estar con nuestros hijos, son menos horas que podemos dedicar a otras actividades, son menos posibilidades de acceso a la salud, menos posibilidades de acceso a la educación. Bueno, todas las otras dimensiones de la vida social se van complejizando, y por eso muchas veces, en términos justamente, podríamos decir, macrosociales, ¿no? De pensar a la sociedad como un todo, cuando se hacen estos ajustes brutales del gasto en algunos aspectos, por ejemplo en salud, en educación, como lo viene haciendo el actual gobierno, y cuando uno observa la totalidad de los gastos a mediano plazo del Estado, termina habiendo un incremento, porque justamente se ajustan algunos aspectos y eso genera que el conjunto de la sociedad termine teniendo muchos mayores gastos. Esto fue parte, por ejemplo, de lo que ya pasó con el neoliberalismo en Argentina, que el Estado terminó gastando más porque en algún momento, cuando se generó una desocupación, no estoy hablando del año 95, 96, que superaba el 25% después de las privatizaciones, hubo que hacer algo para que esa gente sobreviviera como mínimo. Y entonces ahí aparecieron los planes sociales. Los planes sociales fue una respuesta del gobierno neoliberal al mismo desastre que ese gobierno neoliberal había generado. Bueno, yo creo que eso es parte de lo que se está generando ahora. Yo vengo, qué sé yo, observando, charlando con la gente, por ejemplo, de las barriadas populares de acá de Trelew, y es muy evidente cómo está aumentando ya situaciones directas de hambre, ¿no? En la población, en los chicos, en las madres, ¿no? Que muchas veces, bueno, cuando hay que ajustar en la casa son las que se quedan sin comer, y la verdad que sí que es muy grave, es muy complejo. Gonzalo, ¿cómo estás? Lourdes de este lado. Hola, Lourdes. ¿Cómo ves el panorama para los próximos meses? Bueno, con enorme preocupación, ¿no? Sumando a todo lo que venía diciendo. Yo te diría que lo que espero es que haya una acción social más contundente que obligue al gobierno a frenar con este nivel de ajuste brutal y a empezar a redistribuir, aunque sea una parte de la enorme riqueza que en nuestro país genera día a día, ¿no? Nosotros en estos días se va a empezar, o debería empezar, seguramente ahí va a haber una tensión entre los dueños de las grandes propiedades agrícolas de nuestro país, pero se debería empezar a liquidar la cosecha de soja y algunas de las otras cosechas más importantes de Argentina, y bueno, y ahí seguramente se va a generar una tensión fuerte en términos de redistribución de la riqueza, si se la quedan todos estos grandes terratenientes o si se redistribuye una parte. Yo creo que ahí la única posibilidad de que eso pase es que nuestros sectores importantes de la sociedad, como pasó ayer, salgan a movilizarse, a reclamar, y que bueno, que eso genere que el gobierno tenga que impulsar ciertos niveles de redistribución. Si eso no sucede, si la gente no sale a la calle a reclamar o si la gente sale a la calle a reclamar pero el gobierno sigue sordo a esos reclamos y sigue incentivando estos niveles de redistribución regresiva, como lo llamo yo, creo que vamos a tener una situación muy compleja porque la gente está liquidando sus ahorros, que es muy evidente, por eso también el dólar no se está disparando, la gente
está vendiendo los pocos ahorros que tiene, está tratando de generar economías informales también. Acá no sé si está pasando en Comodoro, pero acá en la zona del Valle es muy impresionante ver gente en todas las casas vendiendo cosas, vendiendo hasta la fruta, no sé, que le salen en los frutales del barrio, ¿no? Tratando de subsistir de cualquier forma. Eso en muy poco tiempo se va a terminar, porque son los ahorros, las pequeñas cositas que cada uno tenía acumuladas, y vamos a entrar en una situación creo que muy compleja. Gonzalo, te agradezco mucho el tiempo y la gentileza de atendernos. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Ahí está, bueno, un poquito de análisis, ¿no? De lo que viene pasando o de lo que nos viene pasando, ¿no? A la mayoría. Interesante. Sí, complicado y desolador igual el panorama para los próximos meses, sobre todo cuando uno ve ya